Entrevistas 24. Grandes daños estructurales se generaron en la principal carretera de acceso a la isla de Chiloé luego del terremoto 7.6 que se registró durante el fin de semana. La ruta 5 Sur colapsó en 4 puntos importantes, inhabilitando el trayecto que une Castro con Quillón. Queremos conversar respecto de este tema, también todo lo que viene en términos de desafíos en obras públicas. Estamos con Carlos Cruz, presidente del Consejo de Infraestructura y exministro de Obras Públicas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24. Muchas gracias a usted. Bueno, una de las cosas que ha llamado la atención respecto a lo que ocurrió en Chiloé, donde no hubo daños importantes a excepción de ese daño particular en la Ruta 5 Sur, es que la empresa a cargo era la misma empresa que estaba a cargo del puente de Caucao, ¿no? Sabemos, fallido puente de Caucao, la empresa ASBI. ¿Cómo se entiende algo así? ¿Hubo un problema en términos de las licitaciones, de faltas de controles, que ha hecho que nos demos cuenta que en dos obras importantísimas del país hay fallos a raíz de una misma empresa? Yo quisiera pensar de que esta es una lamentable coincidencia. Los tiempos en los cuales se licitó una cosa y otra cosa son bien distintos. El tipo de obra es bien diferente y en ese sentido a mí me parece que lo que hay que partir del supuesto de que acá son empresas serias las que hacen el trabajo y por lo tanto lamentablemente coincidió que una misma empresa hizo las dos cosas, pero no creo que haya digamos que hayan suficientes antecedentes como poder concentrar en la empresa la responsabilidad. Ahora, entendiendo que todavía esto va a ser parte de una investigación, que no se pueden sacar conclusiones apresuradas, pero ¿están dadas las condiciones en términos de los requisitos para las licitaciones suficientes para garantizar la calidad de las obras de infraestructura que se realizan en nuestro país? Yo tengo un juicio respecto de la selección que se hace de las empresas. Yo creo que acá se ha tendido a ir por las opciones más baratas. Y en este tipo de situaciones yo creo que las ofertas más baratas no siempre son las más convenientes para el país, que ha demostrado con este proyecto, ¿no? Con el proyecto de Chiloé que colapsó, no solo por la empresa, sino también porque el tipo de proyecto que se hizo era probablemente el proyecto no adecuado para resolver los problemas de infraestructura que esa zona requería. Ahora, ¿cómo establecer un equilibrio entre el costo, que sabemos siempre es un tema porque obviamente hay recursos limitados, se trata de optimizar esos recursos, y por otra parte la calidad de esas obras? ¿Debieran hacer modificaciones en términos de las licitaciones que se realizan? Yo creo que hay que aumentar las exigencias a los proyectos que se están licitando. Chile ya no es un país pobre, es un país que tiene un nivel de riqueza intermedia y por lo tanto yo creo que la exigencia que se le debe poner a los proyectos de infraestructura es mayor. Deben incorporarse los elementos de resiliencia en los proyectos, eso tiene que estar considerado en los criterios de evaluación social y por lo tanto es absolutamente importante que empecemos a tomar conciencia de que Chile es un país que está expuesto a catástrofes naturales y que por lo tanto las obras que se liciten deben ser obras que se adecúen a esa condición de país. Ahora, en general, las obras públicas, las obras que se realizan en infraestructura, ¿a usted le parece que en nuestro país son de calidad? ¿Estos son casos más bien puntuales o puede que nos vayamos dando cuenta de otras situaciones similares? Bueno, yo creo que al respecto hay que ser bastante honesto. Chile sufrió recién un terremoto de 7.6 grados Richter en países como Italia, al cual miramos con mucha aceptación, terremotos y con mucha admiración, terremotos de grados bastante inferiores a esto causan estragos muy grandes. Uno mira lo que pasa en el sudeste asiático, en países que también están afectos a terremotos, son cosas parecidas. Incluso Japón, con terremotos de 6,5 grados, sufre destrucciones muy altas. Y por lo tanto yo creo que aquí hay que hacer un gran reconocimiento a lo que como país hemos hecho, a la ingeniería chilena y fundamentalmente al trabajo del Ministerio de Obras Públicas, que es muy competente. Claro, se lo pregunto porque hay quienes dicen que efectivamente nosotros como país hemos avanzado en términos de la exigencia con las normas sísmicas y que en el caso, por ejemplo, de la Ruta 5 Sur, un terremoto de 7.6 no debiera haber causado daño. Y el desafío que hay, o la pregunta que se hacen muchos chilotes especialmente, es qué va a pasar, por ejemplo, con el proyecto del puente Chacao, si es que se va a garantizar que no haya ningún tipo de problema, considerando que está la falla ahí de Ancud y que podría haber eventualmente otro terremoto en el futuro. Bueno, yo creo que en relación a lo que sucedió en la Ruta 5 es importante destacar de que ahí hubo una mala opción. Y la mala opción fue pasar de un proyecto con estructuras, características de puente, para sortear ese bajo, ese humedal, a una solución vía terraplén, porque es más barata, para lograr el mismo propósito. Creo que es una mala decisión y una decisión que tiene que ver con los criterios de evaluación social de proyectos. La exigencia que le ponen los criterios de evaluación social a las inversiones que hace Obras Públicas de repente lleva a cometer este tipo de ahorros innecesarios que posteriormente tienen un costo muy significativo como el que nosotros podemos apreciar ahora. En el caso del puente El Chacao, lo que yo entiendo es que se le están poniendo exigencias extremadamente altas.
Y eso es lo que ha hecho que la ingeniería se haya demorado más de lo que se esperaba, pero a mí me parece que estamos en condiciones de hacer obras de esa envergadura y por lo tanto yo no vería ningún problema en la medida en que se tomen todas las precauciones con materiales, con la ingeniería estructural, con los emplazamientos, etcétera, para dar satisfacción plena a lo que se requiere. Es un proyecto que se ha demorado bastante, que se viene hablando, planificando desde hace muchísimo tiempo. Desde la década del 60. Ha generado también ciertos cuestionamientos de parte de la misma comunidad. ¿Por qué ha sido tan difícil, especialmente ese? Bueno, yo creo, primero porque es una gran obra, en segundo lugar porque y por lo tanto implica una inversión muy alta y eso siempre genera algún tipo de discusión. En segundo lugar, es una obra que produce un cambio importante. Integrar Chiloé al continente no es algo trivial y en ese sentido a mí me da la impresión de que mucha gente que probablemente ve a Chiloé como una zona de disfrute por la distancia, hoy día va a verse enfrentado a un Chiloé mucho más integrado. Y eso yo creo que tiene una importancia muy significativa para la gente que vive habitualmente en Chiloé y que, desarrolla su vida ahí, porque esto va a permitir que Chiloé esté mucho más cerca del resto del país. Ahora, en algún momento se planteó el costo que va a tener en relación al uso que se le va a dar, a la cantidad de personas que se va a ver beneficiada versus otras partes del país donde también se requieren obras públicas. ¿A usted le parece que se justifica esa mega obra, ese mega proyecto? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que estamos incorporando una parte importante del archipiélago de Chiloé al continente y eso a mí me parece que justifica más digamos, esta inversión, sin perjuicio de que hay otros proyectos que deben hacerse en otras partes. Yo creo que tenemos recursos suficientes para hacerlo, tenemos una modalidad de asociación público-privado que permite invertir recursos privados en el desarrollo de obras de infraestructura pública, por lo tanto yo creo que no es una cosa u otra, sino acá lo que hay que hacer es progresivamente ir integrando el país y esta es una obra de integración muy importante. Y en términos de esa asociación público-privada para realizar justamente proyectos de obras públicas, ¿cuál es la evaluación que usted hace? ¿Se ha trabajado bien? ¿Se ha avanzado de manera significativa? ¿Hay que hacer ciertas modificaciones? Bueno, yo creo que tuvimos una explosión de obras en materia de asociación público-privado a fines de los 90, principios de los 2000, posteriormente viene una suerte de paralización. Creo que entre la segunda parte de la administración del presidente Piñera y la administración de la presidenta Bachelet en esta segunda administración han sido muy proactivos en tratar de reanimar el área de concesiones. No es fácil. Hoy día se discute acerca de la disponibilidad de proyectos, creo que tenemos una carencia de proyectos importante, pero el Ministerio de Obras Públicas ha hecho un buen trabajo en el sentido de ir poniendo nuevamente una carpeta de proyectos a disposición que yo creo que en la medida que se vayan materializando va a ser una gran contribución al país. Falta, pero creo que hemos avanzado mucho en términos de reponer esta modalidad de inversión pública a través de... Y dentro de lo que falta, ¿cuáles deberán ser las prioridades? No, yo creo que hay muchas cosas que hay que mirar. Yo creo que está todo el desarrollo ferroviario que falta, que está todavía pendiente. Creo que hay que plantearse en serio qué es lo que vamos a hacer con nuestra Ruta 5. La Ruta 5 hoy día, que es el principal eje vertebral del país, vamos a seguir desdoblándola progresivamente, vamos a construir una vía paralela o vamos a desarrollar un sistema, un modo distinto, como el caso del ferrocarril. Creo que está pendiente revisar la decisión que se tomó respecto a la inversión privada en obras de carácter social, como es el caso de las cárceles y el caso de los hospitales. Creo que hay todavía pendientes decisiones respecto a la infraestructura portuaria. Entonces, si usted me dice, ¿hay espacio para más inversión privada en infraestructura pública? Yo creo que el espacio que hay es enorme. Chile está todavía en una fase preliminar de su desarrollo y creo que la infraestructura contribuye en forma muy significativa a darle mayor bienestar a las personas y generar mayor nivel de actividad económica y en consecuencia creo que tenemos mucho por hacer todavía. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos Cruz, por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Buenos días. Entrevistas 24.